la piñata. Entregaron cientos de empresas. Entregaron Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron el ejido. Todo eso contrario a lo que establecía en su origen la Constitución del 17. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. Esa fue una reforma. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Pues de su pinche acabaron madre. Con la propiedad social, con la Perro. propiedad comunal, con el ejido, modificando el 27 de la Constitución. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó Pinches perros, hijo. tanto suelo patrio. Y siguen viviendo en Derogaron México el los impuesto a la mendigos. extracción de minerales. Es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales. Algo que no Mira. sucede en ningún país del mundo. Órale. El que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata. Pues eso No, pues sí. se hizo en este periodo neoliberal. Esto ya se corrigió. Gracias. Ahora a sí Dios. tienen que resolver. ¿Saben qué logramos en el sexenio? Nada más por el cobro de extracción de minerales, sin modificar la ley, como 40,000 millones de pesos. ¿Para qué sirvieron esos 40,000 millones? Fueron esos 40,000 millones, los dedicamos a darle mantenimiento a 175,000 escuelas públicas. Se les entregó ese dinero a las sociedades de madres, de padres de familia, para que le dieran mantenimiento a las escuelas públicas. Esto no ingresaba por estas modificaciones a la hacienda pública. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Vendieron en la época de Salinas, Cananea, en Sonora. Además, en ese sexenio entregaron
6.600.000 hectáreas. 6.600.000 hectáreas Hijos de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país. El 22, aquí miren, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. No más que ya nosotros no hemos dado ninguna concesión, y como se cobran ya los impuestos, al contrario, están devolviendo los títulos de concesión, que además se usaron para la especulación financiera, porque ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo terminarían de explotar 90 millones de hectáreas en minería? Nunca. Casi la mitad del país, que tiene 200 millones de hectáreas, el territorio nacional, entregaron 90. Pues ¿cuándo terminan? Nunca. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera. Ni siquiera invirtieron nada. Un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? 3. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo de los 3 campos exploratorios privados? 30,000 barriles diarios. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada de suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN aprobaron la reforma a una ley secundaria. Esto es interesante para los que hablan de legalidad, los constitucionalistas, que nunca dijeron nada. Se reformó una ley secundaria, no la Constitución. El 22 de diciembre del 1992, en contra de la Constitución, que permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. No podían hacerlo. Estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Y aquí abrieron. En ese entonces echaron a andar toda una campaña en los medios, que siempre han sido alcahuetes de estos corruptos, amenazando, difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar.
al grado que cuando llegamos, solo el 38% de la energía eléctrica, después de esto, avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal solo generaba el 38% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya recuperamos, ya se rescató la Comisión Federal de Electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz. Hoy tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares. En ese entonces, cuando escribí, 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas, ya lo expresé. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, con el pretexto. ¿Qué estamos pagando ahora por eso? Por esta política de privatizar la educación. No tenemos en México los médicos ni los especialistas que requiere el país, porque se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina. Hasta ahora es que estamos abriendo más escuelas de medicina, de enfermería, pero tenemos que contratar médicos especialistas para poder cubrir toda la demanda de salud del país, sobre todo para garantizar que haya especialistas en los hospitales más apartados de México. Pero todo esto significó reformar la Constitución. El 18 de marzo de 1895, la mayoría del PRI, 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% para los jóvenes. Nada más que vean una foto, una roque señal. ¿Mande? Lo ampliamos. O sea que empieza arriba. Pues. El 12 de mayo. Del 10 al 15 el aumento del IVA. Díganme, o sea, luego me van no ustedes, va a quedar de tarea que nos digan cuáles fueron las reformas a la Constitución en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal, por la nostalgia, ¿no?, que prevalece. ¿Quién quiere que regrese esto? El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Es la privatización de los ferrocarriles nacionales.
que llevaban siglo y medio. O sea, acabaron. A ver la roca, miren, eso no lo puedo hacer yo. No, déjala. Es que ahorita, a favor, 290, en contra 173, que hablan, ¿no?, ahora de la aplanadora. Este señor fue gobernador de Nuevo León y participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Siendo del PRI, le ayudó al PAN. Y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto. Todo esto para los jóvenes, ¿no? Porque hay mucha desmemoria. Mire lo que decía Zedillo, que eso estaba de moda en ese entonces. No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía. Tenían otra. Tenemos que ajustarnos el cinturón. Y siempre el que se ajustaba el cinturón o al que se le ajustaba el cinturón era el pueblo. El gobierno no se ajustaba el cinturón. Entonces, con Zedillo es que desaparece, por poner un ejemplo, la Suprema Corte quitan a todos los ministros de la Corte y los manda a su casa, pero con una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. A esos no se apretaban el cinturón. Adelante. Entonces se privatizan los ferrocarriles. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. O sea, termina, les entrega los ferrocarriles, termina su mandato y se va a trabajar a esa empresa extranjera. El 23 de mayo de 1996, legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, los AFORES, lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y con ello la administración, sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad a los derechohabientes. Sobre esto lo corregimos ya, porque las comisiones que le cobraban a los trabajadores por manejar sus pensiones eran de las más altas del mundo. Y hicimos una modificación a la ley y logramos reducir el cobro de comisiones. Y desde que se redujo el cobro de comisiones, han habido ahorros, a ver si no me equivoco, como del orden de 30,000 millones de pesos en favor de los trabajadores. Lleva 2 años de aprobada esa ley, creo que 3, fue en el 20,
2020. Eso lo corregimos. Sí. Los costos de la intermediación se redujeron, pero no solo eso, ya se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar, porque esta reforma significó de que un trabajador no se iba a jubilar con el 100% de su sueldo, sino con el 30% de su sueldo. Por eso, díganme qué reformas fueron para beneficiar al pueblo de México durante el periodo neoliberal. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasa el 1.200.000.000.000 de pesos. Y de 1995 al 2018 se han destinado solo para pagar intereses más de 800.000.000.000 de pesos del presupuesto nacional. La pregunta es, estos recursos hubiesen, o mejor dicho, la observación es, nada más con el pago de estos intereses, 800.000.000.000 de pesos, hubiese alcanzado para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Se ha pagado de intereses, porque esto es hasta el 18, como 1.300.000.000. Es la suma de lo que se invirtió en el Tren Maya, en el tren del Istmo, en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, y sobra. Para que vean lo que significaron estas reformas. Sí, estamos hablando nada más de intereses, porque son alrededor de 40-50.000.000.000 de pesos por año de pago de interés, para salvar a los de arriba y convertir las deudas de ellos en deuda pública. Cuando esto, estábamos nosotros en la oposición, luchábamos solos. ¿Ustedes creen que Televisa, o Azteca, o Imagen, o el Reforma, o Excelsior, o Milenio, o Universal, defendieron el interés general, el interés del pueblo? No. ¿Cuándo? Nada, apoyaron. Pues sí, pinches chayoteros, como no iban a apoyar. Apoyaron este robo. Por eso siempre hablamos de delincuencia de cuello blanco, porque ya nos tenían también mal acostumbrados
o ya nos habían metido en la cabeza de que el ratero, el ladrón, era el que se robaba una gallina, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Ahí están, en el PRI y en el PAN. Los saqueadores de México. Pues El 8 de diciembre, mande, Perros, hijos de la chingada. a ver, de la reforma, como eran las comisiones. estas eran las comisiones. Y aquí empieza la reforma. Y miren lo que han bajado. Y esto es lo que han ahorrado. Yo decía 30,000. No. Son 166,000. Ah, sí. Sí, pero al 24. Sí, no me 41,000. Sí. Pero fíjense, cuando tomamos la decisión, dijimos, vamos así cobramos. Y los más bajos entonces eran Chile, Estados Unidos y Colombia. Entonces dijimos, vamos a poner una fórmula que tiene la ley equivalente a la media de lo que cobran en Chile, Estados Unidos y Colombia. Y este es el resultado. Robo se llama eso en despoblado, a la vista de todos. ¿Cuándo los medios informaron sobre esto? Jamás, nunca. Lo hacían al oscurito, todo hacían al oscurito. El Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros intervinieron. Y claro que habían amparos y controversias. Y siempre las rechazaban. Ahora vamos a verlo. Continuamos. 12 de diciembre. Lo de FOAPROA, Sí. ya lo dije. Así lo damos a meter. 8 de diciembre. Aquí el 8 de diciembre del 2005, ya durante el foxismo, PRI-PAN, reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Y esto implicaba mantener la condonación de impuestos. Mendigo viejo botas ¿Cuánto miadas. tiempo engañaron? De que ¿Cuándo el pueblo sabía eso? los que se buscan la vida como pueden, Hoy sí, porque este señor los informa. ambulantes, Pero los, antes, ¿cuál que pinche ponen un presidente pequeño informaba? negocio. No informaba ni madre, ni uno. eran los causantes de que no se recaudara, de que no se lograran finanzas públicas sanas, fuertes. ¿Cuánto tiempo engañaron diciendo eso? Que había que aumentar el padrón de contribuyentes, cuando lo que sucedía es que los de arriba no pagaban impuestos, se les condonaba el pago de impuestos. Y la pobre gente, ¿Quieren que pongamos la lista de Pobres. cuánto condonaban? eso ¿Y a sí, quiénes? pagaban ¿La pones? pequeños negocios y todo. Póngala para ver. Por eso es el enojo.
Que Pero, se enojen, Fresco, no, disculpa. pinche madre, no, bien. Y si no hacen caso y siguen los del Antes de Poder que Judicial con busquemos- su mendiga chinga, A hay ver. que tener lista la Armada Nacional para que Miren. lo saque de donde estén. Los que no pagaban. Grupo Televisa, con donación en 2 sexenios, 20,488 millones de pesos. Ay, hijos de... Con eso le pagaban a toda la bola Banamex, de lambiscones. 15,880. No hay un banco Hijos de eso. que tiene utilidades de miles de millones, que le condonan los impuestos, cuando todos pagamos, hasta la gente más humilde paga impuestos, porque cuando se compra una mercancía se tiene que pagar IVA, ahí va un impuesto, pero acá con donación. Cemex, 12,775 millones. Grupo Carso, 10,292. Grupo Salinas, bueno, ICA, 7,827. Grupo Salinas, 7,775. Inbursa, 7,344. General Motors, 6,230. Alfa, 4,090. Volkswagen, 4,058. Ya. ¿Para qué le sirve? Pues esto ya se corrigió, porque logramos, cuando todavía no estaban tan descarados los legisladores del bloque conservador defendiendo intereses como están ahora, todavía pudimos hacer una reforma al artículo 28 de la Constitución y se prohibió la condonación de impuestos. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues que ha aumentado la recaudación como nunca, porque ya no hay estos privilegios. Claro, pues como los señores estaban en el paraíso fiscal, ahora están enojados, ¿no? ¿Cómo no se van a enojar? Adelante. Ya se les quitó todo Ya eso. terminamos.